Bienvenidos a otro episodio de Dinero Más Inteligente. Yo soy Juan Carlos Herrera. Yo soy Valeria Ovalle. Val, tú habías comentado el año pasado que este año iba a ser muy importante hablar sobre qué está pasando con Temec. Ya tenemos unos par de episodios que cubrimos esto. Pero ¿cómo vas con todo esto? Creo que no ha habido muchos cambios. Creo que Trump no ha cambiado mucho de opinión. Creo que no estamos viendo muchas noticias. Está tranquilo, ¿no? La situación ahorita. O sea, está tranquilo, creo, en el sentido de que no hemos tenido un cambio material, así, un cambio de opinión de Trump, quiero el Temec, no quiero el Temec, no. Pero sí hemos tenido muchísimo ruido alrededor y el ruido es muy, muy importante. Porque al final, la verdad es que ahorita cuando estamos, no sé, cuando está saliendo este episodio, igual estamos un poquititito más tranquilos, tenemos un par de notas, pero enero de 2026 fue una locura. Y por más que no son noticias directamente sobre el Temec, son noticias que afectaron la impresión que se tiene de qué va a pasar este año con el tratado. ¿Cómo qué? Por ejemplo, empezó enero y, no sé tú, yo todavía me sentía en mood vacaciones y empezamos a tener todas estas noticias, todos estos como frentes que se empezaron a abrir. Tuvimos todo el tema de Groenlandia por 2 semanas y de ahí se derivó, tuvimos temas con Europa, entonces nuevos aranceles, ¿no? Y de ahí tuvimos Davos, por ejemplo, que Davos fue una explosión política de discursos, de todo, y ahí nos llevamos específicamente el discurso de Mark Carney en Canadá. Entonces ahí entra, y esto creo que es la pieza más importante de lo que ha cambiado, entra la relación entre Canadá y Estados Unidos. Pero a ver, elabora un poco más en lo que dijo Mark Carney y por qué fue tan importante ese discurso. Creo que más allá del Bueno, hecho... y para que los que no saben, Mark Carney es... Mark Carney es el primer ministro de Canadá. Algo importante es que entró, o sea, es reciente, como nuevo primer ministro después de Justin Trudeau, que tenía una relación no tan positiva con Trump un poquito al final como de su mandato. Entró Mark Carney, se dio esta impresión de, ok, va a haber alineación con Estados Unidos, se va a cuidar mucho la relación, Trump también esperaba lo mismo. Y lo que hemos visto y lo que este discurso fue un poquito de roce en la relación, fue un poco un speech de oposición, de cómo está como configurándose un poco el mundo, de estos cambios comerciales, de esta potencia. Y fue al final muy importante por el hecho de que se dio en el foro de Davos, en el foro más grande internacional que podrías estar dando un discurso un poco llevando la contraria a esta ideología que está como empujando a Estados Unidos, ¿no? Y sin meternos un tema político, porque eso no es lo que estamos hablando aquí, sí es un poquito esta idea de estás en un tratado comercial, estás en un año de revisión entre Estados Unidos, Canadá y México. Uno esperaría alineación entre los 3 mandatarios, una buena relación. Y un poquito desde Davos empezamos a ver una fricción que es el mayor cambio que hemos visto en 2026. Y no solamente estamos hablando de fricciones contra Estados Unidos, pero también estamos viendo que un poquito cuando empezó, por ejemplo, el tema de las tarifas. Me acuerdo, primer episodio que publicamos aquí, me preguntaste, ¿México qué va a hacer? ¿A México qué le conviene? Seguir explorando esta parte con Estados Unidos y un poco resolver el tema comercial, negociar o buscar a un tercero. Mejor diversificar, priorizar otros socios comerciales. Y mi respuesta fue, México va a priorizar a Estados Unidos. Y lo hemos visto desde la relación que llevan, de los funcionarios, las concesiones que hace. Un poquito el cambio que empezó a hacer Canadá fue alejarse de todo mi foco está en Estados Unidos. Fue empezar a buscar acuerdos, no tratados de libre comercio, pero acuerdos comerciales en ciertos sectores con otras regiones del mundo. Muy importante con China. Sí. Y esto fue realmente el cambio y la fricción que se está dando ahorita en la revisión. Y por eso digo que no son necesariamente noticias de México. No es algo que México haya hecho, no hecho, negociado con Estados Unidos la noticia grande. Son noticias alrededor que afectan directamente al Temec y por lo mismo afectan directamente a México. Una nota que acaba de salir en Bloomberg, están reportando que Trump está considerando salirse completamente del Temec, que pues fue lo que él negoció, ¿no? En el 2016, 2017. Sí. Y ahora resulta que hay rumores que pues, está preguntando a su gente, oye, ¿por qué no me salgo? O sea, creo que, a ver, lees la nota, fue
la veías en todos los periódicos, salió bien temprano, 6 de la mañana, y empezaste a ver rescatándola por todos lados. Viste también luego un cambio, por ejemplo, en el peso. Si ves la nota, como tal, no hay evidencia de eso, no es una noticia formal, no es un comunicado formal, y eso creo que es muy importante. Y por eso empecé un poquito con, no hay una noticia concreta que esté cambiando el panorama. Hay que aclarar que ahorita estamos grabando a febrero 12. Sí. Y no sabemos que Trump ha dicho nada sobre y no sabemos, pero al momento cuando salga este show, chance ya dijo algo. Vamos a hacer chonguitos de que no, tocamos madera. Pero te diría que no es una noticia nueva y no es algo que no hemos escuchado los últimos meses que el TMEC empezó a ser relevante. Un poquito también algo que, por ejemplo, rescata el artículo es esta idea de, ok, ¿por qué no debería de salirme y mejor priorizar un tratado que sea más favorecedor para el pueblo estadounidense, ¿no? Eso tal cual dice también el artículo. También dice, por ejemplo, que tienes al USTR, que al final son los que están encargados de todo el tema de comercio, son los que ahorita están completamente revisando, renegociando el TMEC, Marcelo Ebrard, que es el secretario de Economía, con el que tiene muy buena relación, no solo es con Lutnick, es con el representativo, que es Jamieson Greer en el USTR, que también salen a decir, vamos a recomendar que se extenga el tratado, que se amplíe el tratado, los 6 años adicionales, si se cumplen las concesiones y si vemos un panorama que sea positivo, ¿no? Entonces, lo que quiero también decir es... Pero eso es pero eso, para mí, eso es, creo que algo muy lógico, algo que creo que todo el mundo que está tratando de hacer una predicción, pues estima. Uh-huh. Pero pues ya sabemos que el presidente de Estados Unidos no es alguien que negocia de una forma muy tradicional o lógica. Y si esto tiene algo de certeza de que realmente sí se quiere salir o sí se saldría, en tu opinión, ¿qué pasaría? ¿Negociaría con México por un lado? ¿Es más por Canadá para dejar Canadá fuera? Algo, por ejemplo, que también no solamente, es algo que también recalca el artículo, y repito, esto no es ajeno al artículo, esto es algo que se lleva escuchando por varios meses y se ha dicho por los mismos funcionarios. Y también tiene que ver con estos nuevos avances, te digo, con la relación con Canadá, es el hecho de que desde el año pasado, por ejemplo, que tuvimos la primera visita de Carney a México, lo que fueron a comunicar los mandatarios en la conferencia fue, vamos a llegar a la revisión como un bloque unido, Canadá y México, como un bloque unido en, ok, estos son negociaciones trilaterales. ¿Qué dice el artículo y qué se ha repetido varias veces? Es, la situación ya no es la misma. Hay temas que no están en conjunto como para que se negocie en bloque. Entonces, tal cual tienes a Jamieson Greer diciendo, vamos a negociar con México, aparte, y con Canadá. Y algo que es muy importante en el artículo, y repito, esto sí es un cambio que es, a ver, te juega para bien y para mal. Parece que la relación entre Canadá y Estados Unidos tiene muchas más fricciones que hace varios meses. Y está mucha más tensa, y la relación entre los mismos mandatarios es muy diferente. Cuando llegaron a hablar, por ejemplo, después de Davos, no fue tuvimos una conversación muy positiva, la mandataria es muy inteligente, muy capaz, como pasa cada vez que Trump habla con Sheinbaum. Fue todo lo contrario. Fue la Casa Blanca pidiéndole a Mark Carney que se retractara de lo que dijo en Davos. Y él saliendo a decir, tuvimos una muy buena plática, vamos a negociar, todo está bien, pero no me retracto de absolutamente nada de lo que dije. Entonces eso te indica este tema de fricción en el que, ok, por un lado es positivo que México está mejor parado que Canadá. Sí, es muy positivo porque hasta le da como mayor fuerza a las distintas acciones que está haciendo México, por ejemplo, para cumplir con las concesiones que pide Estados Unidos. Pero también está complicado. Es que a mí me sorprende tanto que, acabas de decir, la relación entre Canadá y Estados Unidos tiene mucha más fricción que la de México con Estados Unidos. Pero ¿es realmente eso o es realmente una fricción entre dos hombres, Trump y Carney, versus una relación entre Claudia y Donald? Y estoy intentando ser muy política con todo esto, porque yo creo que las mujeres son muy buenas negociando, saben leer completamente la situación. Creo que Claudia Sheinbaum ha logrado llevar una relación con Trump muy positiva desde el día 1, en el sentido de decir, hay acciones y hay comentarios, y no voy a saltar al comentario, voy a darle tiempo, voy a explorar, me voy a juntar, voy a priorizar el diálogo directamente con el mandatario, cumpliendo un poco su papel, pero independientemente de que esto sea un tema de quiénes son, que es la relación entre los países o la relación entre los mandatarios, va a ser clave.
de la manera que tú lo veas, te va a afectar estas fricciones por el hecho de que son los que tienen la última palabra. No, yo sé que tienen la última palabra, pero realmente ¿qué tanto se involucran ellos en los detalles de las negociaciones? O sea, no creo que tanto, ¿sí? Mira, creo que no es un tema en el que se ha dado mucho detalle, pero algo que sí es muy importante de este artículo del que estamos comentando es el hecho de que, y la verdad es que lo podría sacar como cita textual, es el presidente Trump tiene la última palabra, tiene la decisión final de esto. Entonces, directamente no está involucrado cuando tú ves a los funcionarios mexicanos que van constantemente a Washington para negociar, no están directamente tratando con Trump, están hablando con miembros del gabinete, están hablando con el secretario de Comercio. Sí, pero si Trump mañana dice, ya me salgo, pues exacto, ya es la decisión. Es la decisión de Trump, se sale. Y por eso digo que el vocabulario que se utiliza cuando ves este tipo de noticias y cuando ves este tipo de avances es muy clave en el sentido de son opciones que están sobre la mesa, pero esa opción siempre ha estado sobre la mesa. Desde que estaba en temporada electoral estaba sobre la mesa ese tratado no sirve, me quiero salir, probablemente hagamos otro o no. Es algo que siempre ha estado sobre la mesa. No es como tal el escenario clave de nadie, yo creo. Y a ver, esto no significa que no pensamos que la revisión puede ser muy compleja. Y, por ejemplo, nosotros en el equipo de análisis de GBM no cambiamos nuestro escenario base de que va a ser una revisión exitosa, muy complicada, pero exitosa en algún... Más bien el cambio fue la posibilidad de que no se llegue a un acuerdo en 2026 está creciendo. Y está creciendo a raíz de estos acontecimientos que se dieron, por ejemplo, en enero, que son la revisión, la relación que se tiene con Canadá, ¿no? Que está mucho más tensa, 1. 2, la prioridad que le está dando Canadá. No solamente estamos hablando de una tensión entre mandatarios que puede ponerle un poco como de sazón a la negociación, ¿no? Sí. Que todo el mundo nos gusta leer. Sino que Canadá ha estado priorizando diversificarse. No tanto el cumplir con las concesiones que está dando Estados Unidos, sino decir, ok, ¿dónde puedo ver mayor potencial? Y algo muy clave que dijo Carney cuando hizo un acuerdo específicamente para vehículos eléctricos con China fue... Es una relación que puede ser muy positiva y es una relación que puede ser mucho más predecible que la que se tiene con Estados Unidos. Y eso es clave, porque estás hablando de que es su socio comercial, de que el principal tratado que tiene Canadá es el TEMEC. Y está saliendo a decir en una conferencia de prensa que puede ser más positivo y más predecible una relación con China. Entonces, sí se empieza a ver un poco de divergencia y eso puede ser un problema por el hecho de que las relaciones, el acuerdo y las negociaciones son trilaterales, 1. 2, ya no tienes esta fuerza de bloque en el que querían entrar México y Canadá como unidos sí. Ok, vamos a resolver esto, ¿no? También este ruido que estamos hablando también te evita que tengas la negociación objetiva, avances sobre la mesa de, a ver, ya salió el USTR lo que quiere, ya sacó México lo que quiere, ya tuviste todas estas distintos como foros de opinión con privados, con públicos, con gobierno, lo que tú quieras, no te puedes sentar a negociar. Te pone ruido, te quita tiempo. Y estamos hablando de que la decisión, como por ejemplo fecha límite que puso Ebrard en la conferencia fue esto se va a resolver para el 1 de julio de 2026. Ok, entonces tienes 7 meses, 6 meses realmente. 2, lo pasaste con fricciones, lo pasaste con Davos. Y por eso también era importante este cambio que te dije de se abrieron nuevos frentes geopolíticos. No tienen que ver con México, pero entonces tú tienes al secretario de Comercio, tienes a Howard Lutnick, viendo qué pasó con los aranceles de Europa. Por más que fue una semana, y que son noticias que son fugaces, esa semana ya no la tienes negociando. Cuando se supone que enero era importante. Entonces, ¿qué pasa? No se trata de una falta de voluntad de querer revisar y extender el tratado. Se trata de una falta de tiempo para cubrir todos los puntos Si realmente técnicos. Vuelve siendo una prioridad. Bueno, se vuelve una prioridad. Sí. Eso también fue un problema. Es el hecho de que ya no se vuelve tu prioridad porque tienes frentes que en ese momento están cobrando prioridad para la atención del presidente, del gabinete, de las cámaras de comercio. No nos olvidemos que también tienen que ver Estados Unidos qué van a hacer con Venezuela. Tienes el tema, por ejemplo, esto fue uno, cuando te digo que fue enero, íbamos medio en mood vacaciones y no nos dejaron, típico que dices, ay, me va a costar el inicio, vengo de Navidad. No. Aquí fue, siéntate a la mesa, tienes Venezuela, tienes Groenlandia, tienes aranceles en Europa, tienes el tema con Irán, tienes todavía el tema con Rusia y Ucrania. Son frentes geopolíticos que algunos se abrieron, que son nuevos, por ejemplo Venezuela, otros empezaron otra vez a cobrar relevancia, como el de Irán, pero están ahí y quitan un poco el foco y la prioridad de un tratado tan grande que se tiene que revisar, que se tiene que renegociar, cuando era muy positivo que ya sabíamos que estaba sobre la mesa. Ahorita ya están siguen pláticas ahorita entre los 3 países.
Están avanzando. Ya están avanzando. A finales de mes, por ejemplo, Marcelo Ebrard visitó Washington una vez más y se dio como el banderazo de salida de las negociaciones formales. Entonces, tuvimos también, por ejemplo, nuevos diálogos entre Trump y Sheinbaum. Tuvimos una nueva cumbre en Estados Unidos con diferentes funcionarios para platicar del tema de minerales críticos. Por ejemplo, eso es un avance nuevo. Se tenía más o menos una idea de cuáles iban a ser los temas principales de la revisión. Esto no era sorpresa para nadie. Estábamos hablando de reglas de origen, contenido regional, el tema con China, pero también tuvimos nueva información. Por ejemplo, el tema de que minerales críticos también va a ser un tema central en Estados Unidos. Entonces, sí se tienen avances, sí. Y al mismo tiempo, el hecho de que estés abriendo tantos frentes geopolíticos también te puede un poco inclinar a favorecer la revisión, porque entonces Estados Unidos puede, si tienes tantos frentes abiertos, tanta incertidumbre de otras regiones, puedes querer priorizar entonces como fortalecer tu región core, la región de Norteamérica, y eso sería positivo, decir, ok, esto lo voy a tener claro, esto es mi core, al final son mis primeros socios comerciales, en lo que reviso todo lo demás, pero también te juega en contra, porque tienes mayor fricción por todos estos distintos temas. Y te digo, sí, la parte de Canadá y Estados Unidos, pues sí realmente es el avance principal o lo nuevo que ha tenido 2026, que a varios ha llevado a lo mejor a revisar su escenario base de la revisión. En nuestro caso no, pero sí ajustar un poquito las probabilidades que veíamos antes de nuestro escenario base. Y sí donde puede ser que esta posibilidad de revisiones anuales, que ojo, eso no significa que Estados Unidos esté saliendo del TEMEC, pero cobra mucha mayor relevancia simplemente por un tema de tiempo. ¿Bajó entonces la probabilidad de que sí se logre un acuerdo? No te diría que se bajó, se aumentó la posibilidad de que no se logre un acuerdo. Ah, caray. A ver, si lo queremos ver como en numeritos, ok, más bien es no sé, ¿te sigues sintiendo cómodo en que puede ser una revisión exitosa? Creo que antes la pregunta no era tanto ¿se logra en 2026 o se vuelve anual? Era más bien ¿cómo se logra? Esa era más bien la plática. Era, ok, se va a lograr, pero ¿cómo? Vamos a tener mismos aranceles que ahorita. Vas a tener concesiones grandes, chiquitas, aranceles sectoriales, minerales críticos. ¿Qué va a pasar con la automotriz? Esa era la conversación. Era si quitan los aranceles o no. ¿Se van los sectoriales o no? Ahorita la conversación es más ok, se revisa y se extiende complicado y se mantienen los aranceles y tienes concesiones muy grandes de México y tienes más tarifas, por ejemplo, hacia China y hacia países sin tratado. O tienes esta opción de que sea anual. Y esta es la que está cobrando relevancia. Tu bola de cristal. Ok, tu bola de cristal. Soy economista, mi bola de cristal Por es eso, crítica. pero pues te tengo que preguntar para que tú veas tu bola de cristal. ¿Tú qué crees que va a pasar con Estados Unidos? ¿Se sale o no se sale? Yo no creo que se vaya a salir. ¿No crees que se vaya a salir? Creo que al final, por más que muchas veces en los últimos meses lo cuestionamos, este tema de lógica, creo que es un tema como economista, es un tema de números, es un tema económico, es un tema de cadenas de suministro, empleo, exportaciones. Creo que eso acaba pesando más que lo demás. Y, por ejemplo, era un feeling que a lo mejor yo en mi bolita de cristal, cuando fue todo el tema de Europa y todo el tema de Groenlandia, se veía muy fuerte, pero sí decías lógica. O sea, es la OTAN, es la Unión Europea, es un acuerdo que ya tenías trabajando y dices, al final no. Y necesitas al final un poco estos espectaculares y estas noticias y estos speeches y al final entre los mandatarios, por más que tuviste, por ejemplo, y digo el ejemplo de Groenlandia y de Europa, que por un momento pasó de aquí a ser un tema así, todo era Groenlandia, todo era Europa, tuviste, por ejemplo, los primeros días en Davos y tenías discursos, pues la verdad es que muy en contra y muy fuertes de Carney, de Francia, del Banco Central Europeo, o sea, de gente importante. Y 3 días después, una vez que lograste sentar a los mandatarios, y se le dio un poquito ok, luego vemos el acuerdo y hay un marco más o menos con Groenlandia y reconocemos la importancia que tú dices, y ya, ahí quedó. Sigue habiendo muchísima incertidumbre de qué pasó, sí. La misma gente de Groenlandia no supo cuál es este marco de acuerdo, pero viste que el tema bajó, el mercado se recuperó, volvieron a poner el acuerdo que tenían, ok, y se dejó la conversación.
A mí me sorprende que no, o sea, obviamente con cada noticia reacciona el mercado rápido, pero la verdad no he visto que el mercado ha reaccionado mucho de todo lo que ha pasado desde enero. Y yo creo que más bien porque el mercado todavía son tantas cosas que pues, todavía no sabe qué onda. O sea, y no están reaccionando tanto con rumores o con cosas que se dicen. Y tampoco veo que reaccionen con lo que dice o sea, uno de los presidentes, ya sea de México, de Canadá o de Estados Unidos, que lo hagan. La única tendencia que seguimos viendo en los mercados es que el dólar definitivamente se sigue depreciando a nivel internacional. El peso obviamente está ahorita bastante fuerte contra el dólar. Y esa tendencia sigue en marcha. Pero no, o sea, más bien eso yo creo que viene más allá de lo que empezó desde el año pasado, con todos los aranceles, con todo este movimiento de, creo que los inversionistas internacionales viendo que si hay otras alternativas para diversificarse también fuera de Estados Unidos. Estados Unidos sigue siendo ahorita pues, la potencia mundial y sigue siendo el dólar la reserva mundial del mundo. No quiere decir que esta devaluación del dólar vaya a afectar eso en el corto plazo, pero sí es una tendencia que hay que, pues yo creo que monitorear. Pero no he visto yo que los mercados estén reaccionando de manera fuerte. Drástica, como lo veíamos en abril. Y te diré que yo no creo que sea algo que vaya a pasar. O sea, tendría que ser una noticia muy oficial. Si pasa, creo que sí va a pasar algo drástico en los mercados porque no está priced in. Y justo a eso se me refiero. Digo, como tiene que ser algo drástico, certero, ya oficial. Pero también creo que los mercados, y creo que esto también pasa con inversionistas y pasa hasta con nosotros entre economistas, ya te acostumbraste un poquito a esta dinámica. Entonces ya no es algo extraordinario como a principio del año pasado, que empezabas a ver estos temas de aranceles y tenías, por ejemplo, este día que se anunciaron los recíprocos, ¿no? Sí. Y veías estos 60% de nivel arancelario y mercado abajo toda la semana. ¿Ok? 3, 4 días, va eso de 60%, 10% de baseline y vamos a negociar. Sí. Empiezas a tenerlo priced in, empiezas a acostumbrarte. También te vas dando cuenta que esta es una realidad. Esto no es algo que pasó en 2025. Y es un poco, por ejemplo, cuando hablan de aranceles y están aquí para quedarse. Entonces, ya que lo tienes priced in, podrías ver, por ejemplo, este repunte en ciertos sectores de inversión, porque ya es una realidad. Es algo que va a estar ahí, no puedes seguir poniendo tu vida en pausa, no puedes hacer un wait and see, porque esto no es, o bueno, por lo menos con esta administración es un tema de 4 años, pero esto no va a ser de 4 años, y es un cambio, es una configuración distinta, que es, por ejemplo, lo que hablaban los mandatarios en Davos. El arancel no se va a ir porque cambie el gobierno. Esto es una realidad de lo que va pasando porque ya se hizo el cambio y no puedes simplemente roll back, y tampoco es un cambio que no habíamos visto antes. Entonces sí, también creo que por eso no ves estas reacciones tan grandes, porque comentarios de que a Trump no le gusta el TEMEC no son nuevos. Y luego a las 2 semanas tienes conversaciones con Claudia Sheinbaum de que son muy positivos y tienen este tema, y tienes a Ebrard en Washington y ya tienen una relación muy cercana con todos los que van a negociar. Entonces, una cosa creo que es lo que ves el titular, y es muy importante que eso no te lleve a decir, ok, es que el tratado ya no está. Y eso, por ejemplo, fue algo muy claro que dijo Claudia Sheinbaum hacia este nuevo comentario, en teoría, de Trump de, ok, ¿por qué debería quedarme? ¿Por qué no debería? Fue, si todo tu panorama, que son acciones concretas, que son diálogos concretos, que no son, él le dijo a quién, te dicen que le importa a Estados Unidos el tratado, ¿por qué te irías simplemente a decir, lo voy a dejar? ¿Por qué estarían recibiendo a la delegación mexicana todos los días en Washington si no quisieran revisarlo? ¿Por qué tendrías conversaciones entre los mandatarios? ¿Por qué tendrías este nuevo acuerdo de seguridad que sabes que es un tema? ¿Por qué estarías invitando a México a colaborar para poder corregir esta parte de los minerales críticos? ¿Por qué estarías usando el mismo programa que tiene México, por ejemplo, contra el fentanilo en Estados Unidos, si no te interesara mantener el acuerdo? Pues puede ser también que ya saben que que no se van a quedar y están negociando ya nada más con México y están dejando Canadá fuera de ciertas cosas. Puede ser, no sé. O sea, algo que mira, hay, por ejemplo, que sí quiero agregar, perdóname que te interrumpa, y esto también creo que es importante, y va a ser una fuente de ruido muy grande, es esta parte de dejar fuera Canadá, que fue muy en parte después de este tipo de relación. Y por eso lo quiero agregar, porque es algo que creo que eventualmente va a generar mucho ruido y se tiene que saber un poco los parámetros. Hay un artículo dentro del TEMEC que sí permite, por ejemplo, que Canadá quedara fuera
si llega a un tratado de libre comercio con le llaman como non-market economy. Entonces, en ese caso sería China. Y cuando salieron estas noticias de que Canadá empezó a tener estos acuerdos, específicamente uno que bajaba el arancel a los vehículos eléctricos de 100%, que era alinearte con Estados Unidos, paralelamente poner el mismo, lo bajaron a 6 para, creo que 50,000 vehículos, una cosa así. Se empezó este ruido. Y empezaron otra vez comentarios de la administración de Trump de si llegas a un tratado de libre comercio, no sé, o sea, como que quedas fuera del TEMEC, lo que fuera, ¿no? O sea, lo que estás diciendo es que dentro de lo que es hoy TEMEC, sí, si Canadá tiene una relación como la que estás tratando de tener con China, no con la que está tratando de tener, se tendría que llegar a un acuerdo de libre comercio. Y si llegara a un acuerdo de libre comercio con China, ¿eso lo descalifica? Podrías activar O sea, México y artículo. Estados Unidos podrían decir, ¿sabes qué, Canadá? Gracias, pero no. ¿O es algo más bien de Estados Unidos? Decir. O sea, se puede decir nada más porque está en los estatutos. Yo creo que lo activaría Estados Está Unidos. interesante. Está muy interesante y por eso digo que va a ser una fuente de ruido porque tendría, o sea, no es la relación que está teniendo ahorita Canadá. Y ojo, Mark Carney, después de que se empezó este ruido, fue muy claro de yo no estoy persiguiendo un tratado comercial con China. Estoy haciendo acuerdos en ciertos sectores estratégicos que Canadá necesita apoyo, diversificar, creo que eran vehículos eléctricos, agricultura, otros 2 sectores muy claves. También dijo como, ojo, no lo estoy haciendo solamente con China. Lo estoy haciendo con China en vehículos eléctricos. También creo que habían dicho que firmaron como 12 diferentes acuerditos comerciales en un plazo de 6 meses. Canadá se está diversificando y es cuando te digo que es, y palabras de Jamieson Greer, México está siendo muy pragmático con Estados Unidos, están poniendo atención a las concesiones, ojo, probablemente se van a pedir más, sí, pero México está alineándose. Canadá se está diversificando. No está rompiendo ningún estatuto, no está jugando un poco en un gray space un poco peligroso, sí, pero, repito, son cosas que van a contaminar la conversación y van a contaminar los titulares, porque claro que tenías día 1 Trump diciendo, si Canadá se va con China, queda fuera del tratado. Y ojo, no es la relación que está teniendo ahorita Sí, no. Canadá. Y Mark Carney fue muy claro de, ojo, la prioridad es el TEMEC, lo queremos revisar, es nuestra prioridad, solamente estamos haciendo acuerdos que necesitamos. Pero todo eso te contamina la negociación, te contamina el análisis, el tiempo que se tiene allá. Y por eso es cuando decimos si no se llegara a un acuerdo de extender el tratado en 2026, es un tema de tiempo y tecnicismo y prioridades. No el hecho de que no quieran el tratado, pero es que son demasiados puntos y probablemente llevas mes y medio entonces platicando de este tema de Canadá y este tema de China y de vehículos eléctricos y de Groenlandia y de Europa y de aranceles, en vez de decir, ok, el USTR dijo que estas son las concesiones que necesitamos, estas son las violaciones identificadas en el tratado, estos son los temas regulatorios que necesitamos, ¿cómo nos arreglamos? Sí. ¿Cómo llegamos a esto? Eso es tu problema. Son demasiadas cosas en muy poco tiempo. Y si sigues abriendo frentes, se va a complicar todavía más. Pues creo que va a estar bastante interesante el resto del año. Yo creo que hay que seguir teniendo updates de este tema en conforme vayan saliendo y ver qué tan accurate van a ser las predicciones de todos. Sí. No hay tiene una bola de cristal, pero creo que sí vamos a tener que revisitar esto bastante este año. Pero pues bueno, pues muchas gracias, Val. A ti, JC. Hasta la próxima. Las opiniones expresadas en este podcast son exclusivamente a título personal de los participantes y no representan la posición de ninguna empresa, institución o entidad con la que estén relacionados. Este contenido únicamente tiene fines informativos y no debe interpretarse como una recomendación de inversión o asesoría financiera.